Buenas, mi nombre es Ariel Nardelli, soy profesor de prácticas profesionalizantes de la carrera de infraestructura. Conmigo van a tener práctica profesionalizante en segundo año y en tercer año. Ya le vamos a contar, le voy a ir contando un poco en el video qué es y cómo se va manejando las prácticas y un poco en qué consiste las prácticas profesionalizantes. Una de las cosas que le quería mostrar es justamente este video, esta fotito que está ahí, que es de nuestro proyecto más grande, que fue el proyecto Agempia, que hicimos durante el año pasado, que se lo voy a ir explicando un poquito más adelante en el video. Básicamente es la práctica que hemos hecho para trabajar. Bien, comenzando un poco con todo lo que tiene que ver en prácticas profesionalizantes, les cuento que la idea de la práctica profesionalizante es justamente formar para el trabajo, es formar para trabajar. Eso es lo más importante que queda. Vos tenés que entender de que venís estudiando durante un tiempo y que llega el momento en el cual tenés que empezar a poner en práctica todo lo que aprendiste. Porque una cosa es la teoría, donde uno puede ver cómo se hacen las cosas, y la otra es la práctica, que básicamente es poner en práctica todo lo que uno hace. Uno puede leer mucho sobre redes, puede leer mucho sobre sistemas operativos, puede leer mucho sobre muchas cosas, pero cuando uno es teórico y no pudo poner en práctica lo que ha aprendido, es cuando queda en desventaja con respecto a los demás. Práctica profesionalizante es eso, es formar para el trabajo, tomar todo lo que uno aprendió en teoría y ponerlo en práctica. Esa es la idea fundamental de una práctica profesionalizante. Poner en práctica lo que se ha aprendido hasta este momento, hasta ahora, para continuar aprendiendo y adquiriendo experiencia. Eso quizás es lo más importante, lo más relevante de todo. Uno fue aprendiendo, fue viendo en teoría cómo se hacen las cosas, y por ahí, cuando lo ve en práctica o cuando lo practica, vuelve a adquirir más experiencia para poder trabajar. Uno cursa una carrera de 3 años como es esta y puede aprender muchas cosas teóricas, pero cuando sale al mundo laboral, si no tiene la práctica, es como que necesita más tiempo para aprender a trabajar en el mundo real. Práctica profesionalizante te da eso. Te da la práctica necesaria para que lo que aprendiste en teoría los puedas llevar adelante y puedas entender un poco más sobre lo que aprendiste. Todas las prácticas profesionalizantes tienen un aspecto normativo. Eso significa de que está regulado a nivel nacional, provincial y a nivel institucional. Hay una ley, que es la Ley Nacional de Educación, la 26206, que regula las prácticas profesionalizantes a nivel nacional, una que nos regula específicamente a nosotros, la educación superior, que es la 24521, somos técnicos, entonces estamos regulados también por la Ley de Técnico Profesional, la 26058, somos, también está la ley del Consejo Federal de Educación, que es la ley 295/16, y la Ley Nacional de Sistemas de Pasantías Educativas, que es la 26427. Y un decreto provincial, que es el 1559/17, que nos termina de regular a nivel provincial, nacional y a nivel de escuela, que también tiene su propio proyecto de práctica. El Consejo Federal de Educación, se lo voy a mostrar acá si puedo, no puedo. El Consejo Federal de Educación tiene su resolución, que es la 295/16, en su punto 18 dice específicamente: se entiende por prácticas profesionalizantes aquellas estrategias y actividades formativas que, como parte de la propuesta curricular, tiene como propósito que los estudiantes consoliden, integren y amplíen las capacidades y saberes que se corresponden con el perfil profesional en el que se está formando. Eso es básicamente la idea básica de todo. Es la idea de practicar eso que aprendiste para que vos puedas integrarlo. Son organizadas y coordinadas por la institución educativa. Tenemos un reglamento, el RAM, que nos regula.
en ese aspecto y pueden ser hechas dentro de la institución o fuera en otros lugares. Y siempre se está referenciadas con situaciones de trabajo. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que siempre se toman prácticas profesionalizantes como actividades que tienen relación directa con nuestro perfil profesional. Muchas veces se habla de hacer prácticas en alguna empresa y cuando van a trabajar lo que hacen es hacerlos barrer, como dicen por ahí, o poner a hacer cualquier otra tarea. No, nuestro trabajo no funciona así. Práctica profesionalizante se toma solamente en los casos de que el alumno va a un lugar y realiza tareas que estén directamente relacionadas con nuestro perfil. Barrer no incluye como perfil profesional nuestro. Eso es muy importante que lo sepan. Por eso que todo lo que tenga que ver con práctica está relacionado directamente con trabajos de nuestra carrera. Siguiendo con nuestro Power, tenemos el decreto de prácticas profesionalizantes marco, que son para todos los institutos superiores, o sea, para nuestro caso. Hay un decreto que es el 1559, que en el anexo del artículo 1 dice muy específicamente: las prácticas profesionalizantes son aquellas instancias formativas, constitutivas de la propuesta curricular con la finalidad de que los estudiantes consoliden, integren, amplíen las capacidades y saberes que se corresponden con el perfil profesional. Todo está orientado a lo que les vengo diciendo. Todo está orientado a que las prácticas son practicar lo que aprendiste. No sirve, vuelvo a insistir, porque se habló mucho de las prácticas profesionalizantes y siempre se habló del hecho de que vas a una empresa a trabajar y te ponen a barrer o te ponen a cambiar tóner de las impresoras y no te hacen trabajar o no practicar lo que aprendiste. Por eso que hago tanto hincapié en ese punto. Y está relacionado con esto. En el decreto mismo dice saber hacer, saber ser, saber estar, saber saber. Hay una de las preguntas que le hicieron en el aula virtual, que es ser técnico. Ser técnico es eso, es saber hacer. Son carreras prácticas, cuya la teoría necesaria que se da es para que vos aprendas a hacer lo que tenés que hacer y después es practicar, es ir y saber hacer. Esa es la idea básica de un técnico profesional. Esa es la idea básica de una carrera como la nuestra. ¿eh? Y acá tenemos los formatos de las distintas prácticas profesionalizantes. Siempre se relacionan las prácticas profesionalizantes con el hecho de trabajar haciendo pasantías, pero no es la única manera que se puede hacer prácticas profesionalizantes. También se pueden hacer proyectos productivos, proyectos didácticos productivos institucionales, emprendimientos a cargo de los estudiantes, empresas simuladas, o sea, y sistemas duales, que es mezclar estos tipos. Siempre es necesario, por ejemplo, se puede hacer tranquilamente una empresa donde una parte esté dedicada a hardware, que seríamos nosotros los de redes, también se puede hacer la parte de software, se puede trabajar en integración con las otras carreras que tiene la institución, tiene 3 carreras más, se puede trabajar incluso con otras instituciones de otros lugares, se puede trabajar de muchas maneras haciendo proyectos de práctica, siempre orientado a nuestra carrera y a nuestro punto. Si hacemos un proyecto productivo o un proyecto didáctico, nosotros aportaremos la parte de comunicaciones, redes, servidores y todo lo demás. Otro grupo de la escuela hará su parte de programación, de software y lo que corresponde. Otro grupo de la escuela también va a ser la parte de administración. Se puede tranquilamente trabajar en conjunto con toda la institución haciendo prácticas. Cada parte aporta lo suyo. Hoy bien, se puede trabajar para otros lugares, haciendo práctica, que es lo que se conoce normalmente, ¿no? Estos son algunos de los tipos que hay. Existen los formatos de prácticas profesionalizantes, o sea, cómo está puesta prácticas profesionalizantes dentro de la institución. Hay un punto importante que hay que tener en cuenta. Las prácticas profesionalizantes tienen un formato específico.
es el formato de práctica profesionalizante. Ustedes habrán visto que uno puede cursar una carrera, cursar la carrera en modo materias talleres, hay materias teóricas, hay materias que son proyectos. Bueno, prácticas profesionalizantes tiene su propio formato. Se da, como les conté, en primer año y en segundo año. En segundo año y en tercer año, para mí, práctica 1 está en segundo. En práctica 1 se hace en segundo año, tiene un cursado anual, tiene 4 horas semanales, que en total hacen 128 horas de práctica. Eso es en el clases. A su vez, tiene 64 horas, como dice al costadito, que son prácticas realizadas fuera del horario de clase. Y prácticas profesionalizantes del segundo año tiene básicamente una tarea, es hacer diagnósticos. Tomar por ejemplo, un problema determinado, ver cómo está instalado, ver cómo está funcionando, ver qué es lo que se está haciendo, todo ese tema de cómo está funcionando y hacer un diagnóstico. Decir, bueno, por ejemplo, vamos a suponer un caso de la vida real. Tenés una empresa, tenés tu casa, en tu casa, como tiene 2 pisos, tu wifi no llega a la planta alta, o en una empresa, como es muy grande, no tienen wifi en toda la empresa, o necesitan más potencia en los servidores, o mejor conexión a internet. Entonces, en la práctica profesionalizante uno lo que hace es, bueno, ver el problema, hacer un diagnóstico, decir, bueno, esto no funciona por tal motivo, y proponer una solución. Decir, bueno, nosotros consideramos que para solucionar este problema tenemos que poner tal cosa o hacer tal otra o elegir otro proveedor o poner, en fin, la propuesta que sea válida para solucionar ese problema. Diagnosticar los problemas y proponer soluciones. Esa es la práctica profesionalizante 1. Mientras que la práctica profesionalizante 2, que se da en tercer año, ya tiene la parte de implementación. Es tomar esos diagnósticos que se han hecho y implementarlos. Y es por eso que tiene mayor cantidad de horas. En el Power está figurando 6 horas, pero en lo que es la infraestructura tiene 8 horas semanales de clase, lo cual hace que tenga 256 horas en todo el año y se necesitan 128 horas para poder cumplir la práctica. Esas 128 horas son las horas de práctica fuera del horario escolar o fuera de clases. Es fundamental eso. Esas 128 horas pueden ser como práctica, como hablábamos hoy, que estaba mostrándole hace un ratito, puede ser con cualquiera de los proyectos productivos, pueden ser con prácticas profesionalizantes en alguna empresa, pueden ser por emprendimiento a cargo de los estudiantes, puede ser con cualquiera de esas opciones, pero tiene que cumplimentar 128 horas para poder hacerlo. Justo está mi carita ahí, perdón, lo voy a sacar, ahí está. Ahí dice claramente 128 horas. Práctica profesionalizante, a diferencia de las otras carreras, se aprueba haciendo un proyecto que se presenta en clases. Los proyectos se exponen y en base a eso se trabaja. Se forma una carpeta con todos los proyectos que se han hecho, con todas las evaluaciones. Se trabaja mucho con informes personales, donde uno va contando cómo fue evolucionando su trabajo. En el caso de que sea alguna práctica de alguna empresa, con los jefes, eso lo voy a explicar un poquito más adelante, pero básicamente se aprueba haciendo lo que se llama la carpeta de práctica, que esa carpeta de práctica es la historia tuya en la escuela o en las prácticas profesionalizantes. En primer año, por ejemplo, en práctica profesionalizante 1, que se da en segundo año, sería con una carpeta donde estén todas las cosas que hemos ido proyectando y todos los diagnósticos que se han hecho y todas las posibles soluciones, incluso si se lleva una planilla de horas trabajadas y todo lo demás. Mientras que en práctica profesionalizante 2 se hace lo que se llama una carpeta con la evolución del proyecto y se va anotando y se va poniendo con registros de fotos, videos y una explicación personal
de lo que fueron haciendo día por día. Esa carpeta final es la que se presenta después para rendir. Y así es como se aprueba la carrera, básicamente. Bien, hay varios proyectos para hacer, varios proyectos se han hecho, se los voy a contar un poquitito más adelante también a eso. Todo eso tiene un marco escolar. La escuela, la institución maneja y hace todos los convenios de prácticas profesionalizantes con todos los lugares. La gestión de prácticas profesionalizantes está, por supuesto, supervisada por nuestro supervisor de educación, supervisada en el caso de la escuela por nuestra regente y nuestros rectores. Tenemos una sola rectora y un solo regente. Y el estudiante tiene relación directa con todos ellos. Trabaja con el coordinador y el referente institucional, que sería mi caso, soy yo, y como con los profesores de prácticas y con todos los tutores orientadores de la institución. Todos los profesores que están en la institución pueden ser consultados ante un problema. Por ejemplo, si hay un problema de redes, tranquilamente se puede acudir a uno de los profesores de redes para que les ayude a solucionar el problema. No necesariamente yo tengo que hacer todo eso. Toda esa gestión de prácticas está amparada o bajo la institución y bajo a nivel provincial manejado por la provincia. Por ejemplo, les cuento, nosotros cada uno de los proyectos que hemos ido realizando siempre se tuvo que elevar a la supervisión para que la supervisión lo apruebe. Y yo, en mi caso como profesor, he tenido que mandar constantes informes a supervisión y a nuestro regente y a nuestra rectora sobre toda la evolución que ha ido haciendo el proyecto. Si bien por ahí no tiene pruebas o no tiene exámenes o no tiene un trabajo práctico específico, tiene todo el entorno necesario como para poder aprobarse. ¿eh? Y este es el proyecto institucional, como les contaba. La institución, bajo el marco del RAM, hace un proyecto de práctica general de toda la institución. Y después, cada carrera hace su propio proyecto de prácticas profesionalizantes. Y ese proyecto es el que se llevan a cabo cada uno de los alumnos. Todo está regido porque tenemos seguros. Los seguros Justamente los seguros nos cubren ante cualquier tipo de accidente, está el seguro provincial para eso, y cada institución hace un contrato por el tiempo que perdure la práctica profesionalizante con las instituciones. Por ejemplo, en el caso de Avellaneda Agempia, entre la municipalidad de Avellaneda y la institución se hizo un contrato que tiene una duración de un año, donde ellos no permiten hacer las prácticas profesionalizantes. Y luego cada alumno hace su propio contrato con la institución. Una de las cosas que siempre se preguntan es si pueden ser pagas. Las pasantías pueden ser o no pueden ser pagas. Eso ya es una decisión de la empresa que propone la pasantía. Si llegase a ser paga, se hace simplemente una constancia de que la institución le va a pagar, de que la empresa, perdón, le va a pagar al alumno un determinado importe, pero la institución, la escuela, no tiene ninguna injerencia sobre eso. Es un arreglo que hace el alumno con la institución. De parte de la institución, de parte de la escuela, nosotros siempre se piensa o se maneja de que las pasantías no son rentables. ¿Por qué? Porque se piensa o se maneja la idea de que la pasantía le ayuda al alumno a aprender y a consolidarse como profesional, a consolidarse como ese saber hacer. Lo que sí pasa muchas veces es que el alumno empieza a trabajar y una vez que pasa el tiempo, como ya aprendió a manejar la empresa, los conoce, por ahí los puede contratar. Pero eso ya es ajeno a la escuela. La escuela en eso no tiene ningún tipo de injerencia. Todo se maneja con contratos,
los contratos están todos registrados, todos legalizados, son todos contratos que se hacen entre instituciones, institución alumno, todo tiene su seguro, o sea que si te pasa algo mientras estás trabajando, está el seguro de la escuela que te cubre, también está el seguro desde el punto de vista de la provincia, o sea que el alumno queda contenido por algún tipo de accidente y queda reglamentado dentro de los marcos normales. Justamente el hecho de tener un contrato también hace de que el alumno tenga que responder y que el alumno tenga que ser responsable al momento de hacer las cosas. No es que tengo este proyecto y me voy a hacerlo y lo hago cuando quiero y cuando tengo ganas. No, tiene su registro, tiene su legalidad a través de los contratos. Por eso es que es importante que el alumno se tome la responsabilidad al momento de hacerlo y sea responsable al trabajar. No cumplir alguna de esas cosas, no cumplir el no ir a trabajar, es motivo de que práctica simplemente no sea aprobada. Para aprobar o para regularizar prácticas profesionalizantes, el alumno tiene que tener el 75% de asistencia en cada uno de los proyectos. Y los proyectos no son recuperables. O sea, por ejemplo, vos tenés un proyecto, vamos a hablar del proyecto Agempia, que es lo que van a ver un poco más. Si el proyecto que se comenzó y se terminó el año pasado durante los meses de noviembre y diciembre, si el alumno no tuvo 75% de asistencia en ese proyecto, simplemente pierde el proyecto. Y para aprobar la materia, tiene que tener el 100% de los proyectos aprobados. Entonces, no se puede recuperar, porque uno no puede ir a decirle a Gepia, para un poquito, vamos a volver a romper lo que hicimos para que el alumno pueda tener tiempo para recuperar las cosas. Son proyectos que empiezan y terminan. Y en ese proyecto vos tenés que tener el 75% de asistencia y no son recuperables, porque no podés volver. Si la escuela hizo un trabajo determinado en ese tiempo, eh, termina el proyecto y termina lo que se ha trabajado. Así que es importante que se sepa eso, de que se tiene que tener el 75% de asistencia para poder regularizar cada uno de los proyectos. Más allá de presentar toda la papelería, o sea, las horas trabajadas, lo que han ido trabajando cada uno, hay planillas que se completan con los horarios de entrada y salida de cada uno, y todo eso sumado tiene que sumar el 75% de las horas del proyecto. Y para regularizar prácticas profesionalizantes, todos los alumnos tienen que tener el 100% de los proyectos aprobados, más el 75% de asistencia a clase. Como verán, es una materia, es una materia que si bien no tiene pruebas o no tiene parciales o no tiene ese tipo de cosas, tiene una exigencia de presencialidad. Ese es uno de los factores más importantes, ser presencial, y al ser presencial tiene que sí o sí el alumno cursarla. No se la puede cursar como otras materias, que puede ser libre, no existe el alumno libre, eh, no existe ninguno de esos aspectos. Es muy sencillo, es presencial, tenés que tener 64 horas en proyectos realizados durante la práctica 1 y 128 horas en proyectos de práctica profesionalizante 2 realizado fuera del horario escolar, en otros lugares. Por ahí, en primer año, puede pasar de que no se pase tantas horas haciendo diagnóstico o se hagan los diagnósticos en clase y por entonces esas horas se pasa a segundo año. Pero eso todavía está ahí dando vuelta. Como le decías hoy, entonces, y quiero que le quede muy, muy, muy marcado, es un formato de proyecto presencial. 75% de asistencia en cada uno de los proyectos, informes en cada uno de los proyectos, y todo ese proyecto general se hace una carpeta y eso es lo que se termina rindiendo para poder aprobarlo y poder recibirse. ¿Eh?
presencial. Nunca se olviden de ese detalle. Bien, lo que les voy a contar ahora es un poco los proyectos que hemos hecho durante todo este año. Hemos hecho, en realidad es en los últimos 2 años que tiene la carrera. Hemos hecho un proyecto de diagnóstico en la 592 de Avellaneda y en la Escuela Máximo Vicentín de Avellaneda. Estamos haciendo el proyecto de la Escuela Superior de Comercio para poder dar internet a toda la escuela. Se hizo un proyecto muy grande en la Escuela Industrial de Avellaneda, la 451. Se hizo un proyecto de acompañamiento en la 462 de acá de Reconquista, en la escuela, en la ANED número 2 para los más conocidos. Nuestro proyecto más grande, que fue el proyecto Agempia. Hemos viajado a Resistencia, a un congreso de seguridad informática que estuvo muy bueno. Y después vivimos instituciones, acá en Reconquista, en Resistencia. Hemos ido también a un viaje de estudio y en la ciudad de Roma. Hemos conocido varios lugares para ver cómo trabajan. Sobre cada uno de estos proyectos, uno de los alumnos, cada uno tomó uno, hizo un video que lo van a ver a continuación y cada uno de los alumnos fue explicándole uno de los proyectos, como para que más o menos vean lo que hacemos. Eso es en idea lo que hemos trabajado. Esperemos que, bueno, que este video les haya ayudado, les hayan un poco entendido cómo funcionan las prácticas profesionalizantes. Hay mucho por decir, simplemente les quise dar un pantallazo, una idea general de lo que es en sí las prácticas profesionalizantes, que quede bien, que se entienda bien la idea de que tiene todo un registro para poder aprobarse, que tiene la obligatoriedad de la presencialidad fundamental y que tiene todos sus leyes, que las recorrí rápidamente, que apoyan y que dan un marco a todas las prácticas profesionalizantes. Eso es importante que lo tengan en mente. Quedó atrás esa vieja idea de que práctica profesionalizante, o como era antes en el secundario, el alumno iba a una escuela y el alumno de la escuela se iba a una empresa y se ponía a cebar mate. Eso no va. Como por ejemplo cuando uno tiene que trabajar en una empresa determinada, si agarra y, por ejemplo, si está trabajando, como parte de mi trabajo es ir a verificar que todo eso que está haciendo tiene que ver con la carrera y tiene que ver con lo que aprendió, con lo que estudió. Eh, se maneja mucho en ese tipo de cosas. Así que bueno, esperemos que realmente les haya servido este video. Ese es el proyecto más grande que me estaba contando recién, perdón, me pica la nariz. Ese es el proyecto más grande que seguimos trabajando, un proyecto que se ha hecho en la ciudad de Avellaneda, se llama el proyecto Agempia, y se hizo durante noviembre, diciembre del año pasado, del 2019. Terminamos el 20 de noviembre, perdón, el 20 de diciembre. Eso significa de que las prácticas profesionalizantes suelen ser fuera de lo que se conoce como horario normal de clases. Se hace mucho los fines de semana, se hace los días de paro, hemos ido a trabajar a escuela día de paro. Aprovechamos de que como hay paro, la escuela está vacía o el lugar está vacío, entonces hemos ido a trabajar aprovechando eso. Y en el caso del proyecto Agente se trabajó hasta el 20 de diciembre del año pasado. Pero creo que a la gente o a los chicos que han ido trabajando les ha gustado. Les aconsejo mirar los videos que están a continuación. Esos videos son cada uno de los alumnos de prácticas profesionalizantes tomó un proyecto y lo fue contando y lo fue explicando para que ustedes los puedan ver. Hay dos resúmenes, un resumen que hemos hecho de todas las prácticas del año pasado, del 2019, otro resumen de prácticas del 2018, como para que tengan dos ideas. Primero, para que tengan una idea de lo que es prácticas profesionalizantes y la otra para que tengan una idea a lo que se van a terminar dedicando el día de mañana. O sea, básicamente, ¿qué es lo que van a hacer el día que se pongan a trabajar? Que es justamente la idea de práctica. Esperemos que les sirva este video para que tengan la idea de cómo funciona práctica profesionalizantes y también que les sirvan los videos de los compañeros, que los chicos que les van a dejar, para que justamente puedan ver a qué se van a terminar dedicando el día de mañana.
Le agradezco que hayan visto este video, que vean todos los otros videos también que los chicos han hecho. Mi nombre es Ariel Nardelli, soy el profe de práctica, también tengo materias en tercer año en software y en infraestructura. Muchas gracias por todo y muchas gracias por su atención y nos vemos en el cursado de la clase, de la carrera. Gracias.